Bienvenidos al canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Hoy tenemos una nueva clase de equilibrio químico. Vamos a estar realizando una serie de ejercicios con respecto al tema de equilibrio químico que ya les fue dado en clase. Ok, yo les envié una guía, ¿verdad? Una guía de ejercicios y hoy vamos a tratar de resolver algunos para que ustedes puedan comenzar a estudiar. El primero de los ejercicios de la guía, vamos a ir haciéndolo aquí por orden. Uno de los ejercicios de la guía me dice que debo formular. Debemos formular la expresión de la constante de equilibrio para que cada uno tenga su propia relación de las concentraciones. Entonces, en uno de los primeros ejercicios van a encontrar que deben formular la expresión de la constante de equilibrio para una de las siguientes reacciones. Se refiere a la formulación de la constante de equilibrio, o a la expresión de la constante de equilibrio, mejor dicho. No deben calcular nada, solamente formularlas. Entonces vamos a comenzar. Voy a realizar solo para algunas de las reacciones que les dejé indicada. Por supuesto, les tienen que dar la reacción para que ustedes puedan entonces expresar la constante de equilibrio. ¿Qué fue que los que les comenté en clase que debemos hacer en primer lugar antes de plantear la constante? Debemos balancear la ecuación, porque si no, no vamos a poder plantear la constante o la vamos a plantear de forma errónea. Entonces acá tenemos que tenemos hidrógeno, tenemos azufre y la ecuación ya está balanceada, porque tenemos en el lado de los reactivos dos átomos de hidrógeno y en el lado de los productos tenemos dos átomos de hidrógeno. Entonces la ecuación está balanceada. En el azufre también está balanceado en ambos casos. ¿Qué debemos hacer? Seguir las reglas para plantear las constantes de equilibrio. En este caso, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el azufre está sólido, ¿sí? Entonces, la concentración del azufre no entra en la expresión o dentro de la expresión de equilibrio porque entonces se considera que es como una constante y que ya está considerado, por supuesto, en lo que es la constante de equilibrio K. Por lo tanto, la expresión en función de las concentraciones molares para esta reacción de la constante de equilibrio será la concentración de H2S, porque es productos sobre reactivo, sobre la concentración de hidrógeno. Y no está elevado a ningún número porque los coeficientes son 1. Muy bien. Ahora vamos con esta reacción que está acá. Tenemos un compuesto orgánico más oxígeno que produce CO2 más agua. Quiere decir que esto es una reacción de combustión, ¿verdad? Porque se forma CO2 y agua. Vamos a verificar si está balanceada o no. Evidentemente no está balanceada. Tenemos dos átomos de carbono acá. Por lo tanto, aquí tiene que estar un 2. Y también tenemos que verificar los oxígenos. Aquí tenemos 2 por 2, 4 y 1, 5. Acá tenemos 2 nada más. Y el hidrógeno tenemos 2 de este lado y 3 de los reactivos. Por lo tanto, si colocamos un 3 en el agua, vamos a dejar aquí, escribir mejor el 2. Y si colocamos un 3 acá en el agua, sería 2 por 3, 6. Ya estamos balanceando el hidrógeno y el carbono. Solo falta el oxígeno. Tenemos 2 por 2, 4. 3 por 1, 3 son 7. Por lo tanto, aquí yo puedo colocar 7 medios y me está quedando entonces que tenemos el oxígeno balanceado. Después de tener el oxígeno balanceado, vamos a escribir la expresión. Va a ser la concentración de los productos entre los reactivos. Acá, ¿quién no vamos a considerar? El agua. Entonces va a ser la concentración de dióxido de carbono al cuadrado, porque su coeficiente es 2, entre la concentración de C2H6 por la concentración de oxígeno, pero elevado a las 7 medios, porque el coeficiente de estequiométrico del oxígeno en esta reacción es 7 medios. Muy bien, vamos a hacer ahora la de la tercera reacción. Pentacloruro de fósforo, todas están gaseosas, o sea que todas se toman en cuenta. Y también está balanceado. Hay un átomo de fósforo acá, un átomo de fósforo acá. Tengo 5 átomos de cloro acá y tengo 3 y 2, 5. Están balanceados. Por lo tanto, será la concentración molar de tricloruro por la concentración molar de cloro entre la concentración molar
de pentacloruro. Recuerden que cuando yo estoy escribiendo esto en corchetes, yo me estoy refiriendo a que efectivamente se trata de una concentración molar. Acá es pentacloruro. Vamos a corregir rápidamente. Ajá. Y listo, eso es lo que le están pidiendo en este ejercicio. Ustedes lo que tienen es que expresar las constantes de equilibrio, o sea, la ecuación de constante de equilibrio. No pueden calcular nada porque no les están dando ningún número, ninguna cantidad, entonces lo dejamos hasta acá. Veamos ahora otro ejercicio. Dicen, supóngase un recipiente de 20 litros con amoníaco gaseoso, nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso en equilibrio a 100 Kelvin. Me da la reacción y ya está balanceada. Diga el efecto que ejercerá sobre el equilibrio cada una de las siguientes acciones. Entonces simplemente me están pidiendo que en esta reacción, ¿qué va a pasar con el equilibrio si yo tengo que hacer algunos de estos cambios? Bueno, para empezar, estas son reacciones que deben tener doble flecha. Lo que pasa es que acá no me sale el símbolo, pero yo se las voy a hacer. Así que esto tiene que ser doble, porque si no, no estamos hablando de reacciones reversibles. Entonces esto es un detallito que no me había dado cuenta, pero hay que corregirlo. Entonces acá la reacción tiene que ser con la doble flecha para indicar que se trata de reacciones reversibles. Muy bien. Entonces ya al tener acá la expresión de la reacción, tenemos que ver qué sucede cuando yo hago cada uno de los cambios que me están indicando acá en el enunciado. Copio acá la reacción para que nos quede como más a la mano y podamos hacer mejor el análisis. Entonces, bien, en el primer caso me están diciendo qué pasa con el equilibrio si se añade hidrógeno. Entonces ustedes tienen que analizar qué pasa. ¿Qué pasa si yo añado hidrógeno? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Incrementando la cantidad de uno de los reactivos. ¿Qué va a hacer entonces el equilibrio por el principio de Le Chatelier? Va a tratar de compensar esa perturbación, que es el incremento de un reactivo. Y entonces va a tratar de formar más productos para compensar ese incremento de hidrógeno. Ahora no se está añadiendo hidrógeno, sino que se está añadiendo amoníaco. Y va a pasar lo contrario, porque estoy aumentando entonces ahora una parte de los productos y entonces el sistema para compensar va a generar más reactivos. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más reactivos. Si se añade amoníaco, nitrógeno, va a pasar lo mismo que pasaba con el hidrógeno, es un reactivo. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más productos. Acá está. Si se añade neón a volumen constante, quiere decir que estoy añadiendo un gas. Entonces, ¿qué está pasando? Si estoy añadiendo un componente más a la mezcla que también está gaseosa y el volumen no cambia, quiere decir que va a haber un aumento de presión. ¿Por qué? Porque voy a obtener un mol que me está generando más presión y por supuesto el neón es inerte, entonces como el neón no reacciona con ninguno de ellos, el neón va a generar una presión mayor que la que había anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a desplazar el equilibrio hacia donde hay menos moles, por lo tanto se va a desplazar hacia donde está el amoníaco, porque hay menos espacio disponible para que estén los moles de los compuestos. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? Fíjense lo que yo les dije en clase sobre las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Si yo tengo el calor acá, del lado de los productos, ¿qué quiere decir? Que esta reacción liberó ese calor. ¿Y qué pasa con estas reacciones? Son las exotérmicas, ¿verdad? Dijimos que las exotérmicas son aquellas que liberan calor, o sea, energía en forma de calor. Si es una reacción exotérmica y ustedes están aumentando la temperatura, es como si yo estuviera aumentando un producto. Entonces quiere decir que la reacción se va a ver desfavorecida para generar productos. Más bien, lo que va a tender es a generar más reactivos. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si se aumenta volumen? Si se aumenta volumen, equivale a que la presión baje. ¿Sí? Si la presión baja, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay más moles. Entonces acá sería hacia los reactivos, porque en los reactivos tengo 4 moles, un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, mientras que en el producto tengo nada más 2 moles.
Entonces simplemente ustedes lo que tienen es que analizar lo que está sucediendo en la reacción o lo que podría suceder en la reacción al indicar o al agregar este tipo de sustancias, es decir, al aplicar estos cambios. Son los factores que afectan el equilibrio. Entonces van a buscar hacia dónde o a señalar, a indicar hacia dónde se desplaza en equilibrio por esas perturbaciones. Porque recuerden que el sistema siempre va a tender a compensar las perturbaciones para poder alcanzar de nuevo el equilibrio. Ahora vamos a hacer acá un ejercicio que sí implica cálculos. Me están diciendo que se colocan 3 moles de dióxido de azufre y 1.5 moles de oxígeno en un recipiente de 2 litros. Experimentalmente se observa que hay 0,90 moles de oxígeno en el equilibrio. Calcule K sub C. Bueno, primero que nada vamos a formular la reacción, la ecuación de la reacción, porque me las dan en letras. Entonces, dióxido de azufre. ¿Cuál es el dióxido de azufre? Tiene azufre y tiene 2 oxígenos, porque es dióxido de azufre. Me dicen que está gaseoso, más oxígeno gaseoso, que eso se escribe de forma molecular. Hacemos las flechitas del equilibrio y ahora tenemos trióxido de azufre, o sea, SO3. Muy bien, ya formulamos. Ahora vamos a balancear. Tenemos que 3 oxígenos de este lado, tenemos 4 de los reactivos. Si colocamos un 2 acá, que es el mínimo valor que le podemos colocar, va a ser 2 por 3, 6. Pero va a implicar que le tengo que colocar un 2 al azufre y ya me quedaría balanceado. Muy bien, ya tenemos la ecuación balanceada. Ahora hay que calcular K sub C. Por lo tanto, hay que plantear la expresión de K sub C. K sub C va a ser igual a la concentración de los productos, o sea, de trióxido de azufre al cuadrado, entre la concentración de dióxido de azufre por la concentración de oxígeno. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la concentración de dióxido también al cuadrado por la concentración de oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que en este ejercicio no me están dando las concentraciones al equilibrio, me están dando los moles iniciales, los que se mezclaron. Se colocaron 3 moles de dióxido de azufre más 1.5 de oxígeno. Y luego me dice que experimentalmente se observa que en el equilibrio hay 0,90 moles de oxígeno. O sea que en el equilibrio eso es lo que queda de oxígeno. Si eso es lo que queda de oxígeno, yo puedo calcular cuánto oxígeno reaccionó y con el oxígeno que reaccionó, cuánto de CO2 reaccionó y por supuesto cuánto de CO3 se formó. ¿Para qué? Para luego calcular las concentraciones que hay de cada uno en el equilibrio. Entonces lo primero que vamos a hacer es, a partir del oxígeno que queda, buscar el oxígeno que reacciona. Entonces el oxígeno que reacciona va a ser ¿cuál? Va a ser los moles de oxígeno inicial que me estaban dando, que es 1,5 moles, menos los moles que quedan en el equilibrio, 0,90 moles. Esto me da 0,6 moles de oxígeno. ¿Quiénes son estos 0,6 moles de oxígeno? Los que reaccionaron. Entonces los que reaccionaron me van a permitir calcular a partir de la reacción cuánto reaccionó de dióxido de azufre. Entonces vamos a decir que 0,6 moles de oxígeno y vamos a plantear mi relación estequiométrica. Vamos a ver de nuevo la reacción. Por cada 1 mol de oxígeno reaccionan 2 moles de SO2. Entonces por cada mol de oxígeno reaccionan 2 moles de SO2. Y así estamos calculando cuántos moles de SO2 reaccionaron. Entonces esto es 0,6 por 2. 1,2 moles de SO2. Después de calcular el número de moles de SO2 que reaccionan, acuérdense que estos son los que reaccionan, entonces puedo calcular los moles de SO2 que quedan en el equilibrio. ¿Cómo? Restando los que habían inicialmente menos los que reaccionaron. ¿Cuántos habían? Creo que 3. Ajá. Se colocan 3 moles de dióxido de azufre. 3 moles de dióxido de azufre. Entonces, 3 moles menos los que reaccionaron, 1,2 moles,
me va a dar 1,8. Ajá, 1,8 moles. Esto es de dióxido, obviamente, porque los estoy restando. Entonces estos son los que quedan en el equilibrio. Ya tenemos el oxígeno que queda en el equilibrio y el SO2 que queda en el equilibrio. Ahora, a partir de los 0,6 moles de oxígeno por la reacción, busco cuánto trióxido de azufre se formó. Vamos a ver la reacción. Por cada mol de oxígeno que reaccionó, se formaron 2 moles de trióxido. Ajá, entonces por cada mol de oxígeno se formaron 2 moles de trióxido de azufre. Quiere decir que esto es 1,2 moles de trióxido. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a calcular las concentraciones de cada sustancia en el equilibrio, porque esto es lo que se forma. Esto es lo que hay de SO3 formado hasta el momento según las condiciones que nos dice el ejercicio, porque serían formados por el oxígeno que reaccionó, que es el único dato que me da. Entonces vamos a calcular la concentración de oxígeno, porque en el equilibrio me dicen que hay 0,90 moles y me dicen que el recipiente es de 2 litros. Entonces ese es el volumen que ocupan todos los gases. 0,90 entre 2 litros me da 0,5 molar o mol por litros. Vamos a calcular ahora el dióxido de azufre que queda, que calculamos que eran los 1,8 moles que quedaban de dióxido entre los mismos 2 litros. Ajá, entonces esto nos da 0,9 molar. Y vamos a calcular de una vez aquí abajito, para que no nos quede muy lejos, la concentración del SO3 formado con los moles de SO3 formado entre los 2 litros. Y así ya tenemos todos los valores. O sea que esto es 0,6 molar. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a sustituir esos valores en la constante de K. Aquí, la constante de equilibrio. Entonces voy a hacer una flechita para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Ajá, vamos a ponerle aquí rojo y que se vea. Desde aquí vamos a calcular la concentración ahora sí. Muy bien. Entonces acá va a ser la concentración de SO3 que nos dio 0,6 y vamos a 0,6 al cuadrado. Acuérdense que K no tiene unidades. Ajá. Y vamos a sustituir la del SO2 y del oxígeno. Ajá. La del SO2 por acá me dio 0,9 y la del oxígeno me dio 0,45. Y hagamos aquí esta flechita para que no se nos olvide que eso viene de allá abajo. Bueno, cuando yo sustituí todo eso, eso me quedó o me arrojó un valor de 0,987. Si no me equivoco, en la guía está como 0,99, pero ajá, es prácticamente el mismo valor. Entonces eso es lo que tenían que hacer acá. Esto es como un poco de estequiometría con equilibrio, pero ya en este punto ustedes están en el nivel de poder hacer este tipo de ejercicios. Ajá, ahora vamos a hacer otro donde también tenemos que hacer una serie de cálculos relacionados a las concentraciones en equilibrio y las constantes de equilibrio. Me dicen que tengo que calcular para el siguiente equilibrio, hidrógeno más dióxido de nitrógeno que produce agua más monóxido de nitrógeno, si se introduce en un reactor con una capacidad de 1,5 litros simultáneamente una cantidad de hidrógeno y dióxido de nitrógeno. Al alcanzar el equilibrio se observa la presencia de 0,89 moles de hidrógeno, 0,89 moles de dióxido de nitrógeno, 2,12 moles de agua y 1,60 moles de monóxido de nitrógeno. Parte A, hay que determinar el valor de K sub C y Kp. Y parte B, si se invierte la reacción, ¿cuál será el nuevo valor de Kc? Lo primero que vamos a hacer es formular hidrógeno gaseoso más dióxido de nitrógeno, eso es H2 más NO2 que produce agua más NO,
Entonces vamos a escribir, mejor dicho, la ecuación química. Ajá. Entonces es hidrógeno gaseoso. Recuerden que siempre que está gaseoso está en su estado elemental. Entonces está en forma molecular el hidrógeno. Tenemos dióxido de nitrógeno, mis flechas de equilibrio, tenemos agua gaseosa y tenemos monóxido de nitrógeno. Y verificamos que esté balanceada. Acá creo que sí está balanceada. 2 hidrógenos, un nitrógeno, 2 oxígenos de cada lado. Listo, ahí no tienen que hacer nada. ¿Qué me decían? Que el volumen del recipiente es 1.5 litros, donde se colocan todos esos moles. Y también me dan los valores al equilibrio. Entonces esto es prácticamente puro sustituir las concentraciones. ¿Por qué? Porque me están dando que en el equilibrio tengo todos los moles. O sea, tengo todos los moles de cada uno. Entonces vamos a ver, tengo 0,89 moles de hidrógeno y de nitrógeno, o sea que de dióxido de nitrógeno. Aquí tengo 0,89 moles. De este también tengo 0,89 moles. Y de agua me dicen que tengo 2,12 moles. Esto lo dice el enunciado. Y de monóxido 1,6 moles. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente calcular la concentración de cada uno. La concentración molar de hidrógeno será 0,89 moles entre el 1.5 litros de volumen que tiene el recipiente. Ajá, esto me arroja un valor de 0,593 molar. Y la concentración de NO2 es el mismo cálculo, porque sería 0,89 mol entre 1.5 litros. Esto me da 0,593. Ahora vamos con la de agua. En el equilibrio, ¿verdad? Me dicen que de agua tengo 2,12 entre 1.5. Este valor me da 1,413 mol sobre litro. Ajá. Y nos falta el del monóxido de nitrógeno. Esto es igual a 1.6 moles entre 1.5 litros. Y esto me da 1,066 molar. Muy bien, yo ya tengo todas las concentraciones al equilibrio. O sea que yo lo que tengo es que calcular o expresar la constante para luego sustituir. Caso se va a hacer que la concentración de agua por la concentración de monóxido de nitrógeno sobre la concentración de hidrógeno por la concentración de dióxido de nitrógeno. Vamos a copiar esto para acá abajo para sustituir con los valores de las concentraciones que ya calculamos. Bien, entonces vamos a sustituir. ¿Cuánto me dio la concentración de agua en el equilibrio? La concentración de agua fue esta. Ajá, aquí está. 1,413. 1,413 por la concentración del monóxido que me dio 1,066 entre la concentración de hidrógeno y de dióxido que dio prácticamente dio lo mismo, 0,53, no, 0,593. Entonces arriba me da que es 1,506,
26 y abajo es 0,3516. Entonces el valor de K es 4,28. Recuerden que no tiene unidades. Ajá, esa era la parte A. ¿Quién es K sub C? Ah, no, mentira, y también falta KP. El valor de K sub C, K sub P, ya tenemos KC. Ahora vamos a buscar KP. KP la van a buscar con la expresión que yo les di en clase para la relación entre K sub P, K sub C y K sub P. KP es igual a K sub C RT delta N. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? R es la constante de los gases, T es la temperatura que me la dan. K sub C la acabamos de calcular. Tenemos que buscar delta N. ¿Quién les dije yo que era delta N? Delta N es la sumatoria de los coeficientes de los productos menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Entonces la reacción tiene que estar balanceada. Ajá. Veamos cómo es la cuestión. Delta N será en este caso aquí la sumatoria de los coeficientes de los productos. Vamos a ver la reacción. ¿Cuáles son los productos? Los productos son agua y monóxido de nitrógeno. Aquí hay 1 y aquí hay 1. O sea que N va a ser 1 más 1 menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Los coeficientes de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? El hidrógeno, que tiene 1, y el dióxido, que tiene 1. O sea que es 1 más 1 también. O sea que esto me va a dar 0. Esto me va a dar 0. Y como esto me va a dar 0, veamos qué pasa. Entonces me va a quedar que Kp es igual a Kc por RT elevado a la 0. ¿Y qué sabemos? Por regla de la potencia o propiedades de la potencia, que esto se convierte en 1 porque cualquier número de elevado a 0 da 1. Por lo tanto, Kp para esta reacción es igual a K sub C. ¿Y cuánto nos había dado K sub C? K sub C nos había dado 4,28. 4,28. Muy bien, entonces eso es todo. Ahora, en la parte B, me dicen qué pasa si se invierte la reacción. ¿Cuál será el nuevo valor de K sub C? Entonces en la parte B me dicen que cuál es el valor de K sub C si invierto la reacción. Entonces ahora la escribí al revés. Escribí lo que estaba en los productos como reactivos y lo que estaban en los reactivos como producto. Entonces, por supuesto, la constante va a quedar al revés, o sea, va a quedar inversa. Va a quedar arriba la concentración de hidrógeno por la concentración de dióxido de nitrógeno entre la concentración de agua por la concentración de monóxido. O sea, va a ser H2O por NO. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituir los valores de la concentración que ya habíamos calculado para la parte anterior. Ahora me va a quedar 0,53 por 0,53 arriba y abajo vamos a colocar lo que nos dio para el agua y para el monóxido. Para el agua nos había dado que era 1,413 y para el monóxido de nitrógeno nos había dado que era 1,066. Cuando yo hago estos cálculos se invierten los valores. Me va a quedar 0,3516 arriba y me va a quedar abajo 1,506,26. Cuando hago esta división, entonces me va a quedar que Kc es igual a 0,2336. Y por supuesto acá también se va a cumplir que Kc es igual a Kp, porque el delta N nos va a dar 0. O sea, el delta N va a ser 0. Si aquí hay 1 y 1 es el mismo caso anterior porque es la misma reacción pero al revés. Aquí va a ser 1 más 1, que es 2, menos 2. O sea, los productos menos los reactivos. Aquí da 2 y aquí da 2 cuando se restan también son 0. Entonces Kc con la reacción invertida también se cumple que Kc es igual a Kp. Entonces fíjense chicos que estos ejercicios no son complicados, pero ustedes sí tienen que tener mucho cuidado en lo que están haciendo. En la próxima clase les voy a hacer un ejercicio en el que ya me dan el valor de la constante y ustedes tienen que despejar las concentraciones
en el equilibrio, que ese sí es un poquito más complicado porque entonces ahí tienen que plantear lo que ocurre, lo que tienen inicialmente, lo que ocurre durante la reacción y cómo encontrar los valores en el equilibrio. Pero ese sí se lo voy a dejar para un video aparte para que no se confundan con todo lo que ya hemos venido trabajando. Nos vemos en una próxima clase. Si te gustó, por favor, no olvides en darme like, suscribirte al canal si no lo has hecho y recomendarnos con tus compañeros. Nos vemos en la próxima clase.